El contrato social, Juan Jacobo Rousseau. Todo es perfecto al salir de las manos del Creador, y todo degenera en manos de los hombres. El contrato social incluyó muchas de sus ideas políticas, ya que bajo el fundamento de la filosofía liberal, Rousseau centró su óptica filosófica del individuo como elemento especial de toda sociedad, con la cual sostiene, además, que éste debe vivir en una sociedad mediante la cual el Estado de Derecho asegure y ofrezca libertades de vida. Sin embargo, algunos pocos sostienen que con esta obra Rousseau expuso los primeros principios de la filosofía política socialista, con el denominado concepto de la voluntad general. De ahí el viejo adagio Vox Populi Vox Dei. Juan Jacobo Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza. Desde 1535, Ginebra había sido una república hugonota, donde reinaba la fe reformada o calvinismo. Rousseau estaba orgulloso de que su familia de la clase media tuviera el derecho de votar en la ciudad. A través de su vida, él se describe a sí mismo como un ciudadano de Ginebra. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en el contrato social: el hombre nace libre, pero en su vida está encadenado; la otra contenida en su Emilio, o de la educación: el hombre es bueno por naturaleza. De ahí su idea de la posibilidad de una educación. Si bien en 1754 regresó a su ciudad natal para retomar sus derechos de ciudadano, poco tiempo permanecería allí, regresado a Francia, donde pasaría el resto de su vida hasta su muerte el 2 de julio de 1776. La familia, base del desarrollo integral del ser humano. La familia, la sociedad más antigua y única natural, es tomada como el primer modelo de la sociedad política, porque la forma del padre toma la del jefe y la del pueblo la de los hijos. El hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado. Hay quien se cree señor de los demás y es más esclavo que ellos. ¿Cómo se ha producido este cambio? Durante la Edad Media, en Europa Occidental, entre los siglos IX y XV, el rey o un miembro de la nobleza otorgaba una extensión de tierra a un vasallo para que le administrara. La vida giraba en torno al castillo, el cual era el centro político, económico y administrativo. En un día ordinario, el rey Carlomagno solicita la capacidad de trabajo para el aumento de las zonas de pasto. Yo, el rey Carlos Magno, solicito personal para formar parte del ejército militar
y desarrollo de la producción agrícola y ganadera de mis tierras. Esto es una orden y debe ser cumplida. Esta es una orden y debe ser cumplida. Laboren, trabajen, que el rey quiere sus frutos. Sigan mujeres. Deben irse a coser. Y ya. Siembren maíz, que este será comercializado. Durante esta época, el vasallaje dejó de ser una práctica necesariamente vinculada al rey y se convirtió en un compromiso verbal entre dos hombres libres y se forma una jerarquía social que los más pobres le rinden tributo a los más poderosos. La fuerza es una potencia física y cedemos ante ella porque es un acto de necesidad, no de voluntad, cuanto más se puede ser un acto de prudencia. La fuerza es un derecho y el más fuerte siempre tiene la razón. Siendo la fuerza un derecho, estamos obligados a obedecer a quien tenga más fuerza, es decir, a los poderosos legítimos. Estos nacen de ningún hombre, tienen autoridad sobre ningún otro. Pueblo, vengan a mí. En el nombre de la Iglesia, solicito las mismas órdenes del Rey, con contradicción en el cuidado y mando, ya que los poderes eclesiásticos deben expandirse. Los burgueses se organizan al tomar conciencia del papel que cumplían en la sociedad. Las ciudades obtuvieron el derecho de autogobernarse y formaron gobiernos comunales que tuvieron diversos nombres según la región: ayuntamiento, señorío o comuna. En Francia se desarrollaron las comunas o municipios. En España, el consejo o universidades. En Italia, las repúblicas, y en las regiones alemanas, ciudades libres. El movimiento económico está como lento. Escuché sobre el desarrollo de la ruta. Harán nuevas especias. Deme todos esos carneros. A ver, son 500 libras. Me parece bien, voy a llevártela. Gracias. Hacia finales de esta época, los monarcas comenzaron a concentrar la actividad gubernamental en una sola ciudad. Las ciudades donde esto ocurría se convirtieron en la capital del reino y en el sitio de residencia de autoridades, nobles y burgueses. El encargo de hacer leyes y al igual que todo aquel que pretende instruir a un pueblo, debe sentirse en condiciones de cambiar la naturaleza humana. Así, el legislador que logre cambiar el orden natural mayor y más duraderas serán las fuerzas adquiridas, y más sólidas y perfectas también la institución. Yo proclamo la Carta Magna, que regirá nuestro pueblo inglés. Prohíbo iniciar guerras, cobrar impuestos. Los estados generales funcionaron como una especie de congreso.
aunque no tenían una representatividad equilibrada de los distintos sectores sociales, contribuyeron a limitar el poder de la nobleza. Le damos vida al cuerpo político con el cuerpo social, y con la ley le damos movimiento y voluntad, siendo la ley condiciones de la asociación civil. Una ley puede crear privilegios, pero no otorgarlos a determinadas personas. Debemos expandir y unificar nuestro territorio. Con el poder de la Iglesia lograremos la conquista a nivel mundial, en el nombre de Dios y los reinos de Castilla y Aragón. Los pueblos y los hombres tienen algo en similar, que solo son dóciles en su juventud, en la vejez se hacen incorregibles. Adquiridas las costumbres y arraigados los prejuicios, en una empresa peligrosa e inútil querer reformarlos. Si las naciones son nuevas, se debe de esperar antes de someterles a la ley un periodo de juventud, o si quiere de madurez, el anticiparse haría una labor inútil. En la antigua sociedad encontramos hombres que al comienzo no tuvieron sino reyes, dioses y gobiernos teocráticos. Aquí se necesita de valiosas ideas para acogerse a un señor y tomarlo como signo de alabanza sin perder aquella libertad de pensamiento y decir, de esa manera se vive feliz. Critico a las religiones, escribo a mi modo y voy en contra de la Iglesia. La primera forma de gobierno fue la teocrática. Existen 3 tipos de religiones civiles: la del hombre, la del ciudadano y la del sacerdote. La primera es sin altares, sin templos, sin ritos, limitada al culto puramente al interior del Dios Supremo y a los deberes eternos de la moral. El segundo, inscripta en un solo país, le da dioses, patrones propios y tutelares. Tiene sus dogmas, ritos, culto exterior proscrito por las leyes. La tercera es más extravagante, dando a los hombres 2 legislaciones, 2 jefes y 2 patrias. Los somete a los deberes contradictorios, impidiéndoles poder ser devotos y ciudadanos. Critico a los ignorantes, los mediocres y todos aquellos que se dejan por los abusos del clero. La consolidación económica y política que está adquiriendo el rey, luego de eliminado la del señor feudal, hace que surja la monarquía con liderazgo como forma de gobierno. Controlo un dominio universal y me casaré con María Tudor. Y yo contribuiré al desarrollo del reino. Para solucionar esto, se debe acortar distancias, ya que el pueblo estaría mayor gobernado y serían más vigorosas y más rápidas para hacer observar las leyes. Si son muchas providencias, no provienen tener las mismas leyes, porque difieren en costumbres, clima supuesto, pudiendo no llevar las mismas formas de gobierno. El establecer leyes diferentes solo engendraría perturbaciones y confusiones con pueblos, que, viviendo bajo las mismas órdenes de jefes, mezclan por medio del matrimonio personas y patrimonios.
Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ordenamos la salida de los jesuitas, porque queremos el desarrollo en todos los aspectos. Se da la Ilustración, el cual es un movimiento cultural caracterizado por las grandes confianzas en la razón y la crítica de las instituciones tradicionales y la difusión del saber. Un cuerpo político puede apreciarse por su extensión territorial y por su número. El Estado lo forman los individuos, y estos se nutren de la tierra. Para poder juzgar la verdadera grandeza de la nación, se basa en la relación de la tierra a la manutención de sus habitantes. Cuando es en relación, es exacta, se encuentra el máximum del pueblo. Yo critico al clero y a la monarquía absoluta, y pienso que la monarquía ilustrada es el futuro. El gobierno es un mal necesario. Niego la forma de gobierno universalizada. No estoy de acuerdo con el gobierno absolutista. El orden debe estar establecido por los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Del gobierno en general, la voluntad de poder está basada en los poderes legislativos y ejecutivos. Legislativos pertenecen al pueblo y ejecutivos a una gran generalidad. Estas acciones se convierten en leyes por cumplir. El gobierno, como un legítimo poder ejecutivo, debe ser valiente para poder manejar un pueblo numeroso. Dado a que la voluntad general está regida por leyes, el juicio público se da a hacer por censura. El pueblo presenta sus opiniones dando nacimiento a una constitución. La ley no corrige las costumbres, solo la legislación las hace nacer. Pero si ésta sufre debilitación, hay un degenero de costumbres, pero el juicio de censura no podrá hacer lo que la voluntad de fuerza de ley ha hecho. Yo, Thomas Jefferson, proclamo que la libertad e igualdad son para todos. El poder del pueblo es para el pueblo y dividimos en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Yo, Benjamin Franklin, acepto. Yo, Samuel Adams, acepto. Yo, John Adams, acepto. Yo, George Washington, acepto. Y así se proclamará la Constitución de Independencia de los Estados Unidos. Gracias. Soberanía y gobierno son fuerzas distintas. Si recordamos, nuestras primeras sociedades eran gobernadas aristocráticamente. Conocemos la aristocracia natural, electiva, hereditaria. Pero vemos que ante todo necesitamos de un buen orden natural, porque con palabras sabias se gobierna mejor a una multitud. El gobierno popular da exigencias de moderación a los ricos, un sentido de igualdad, pero a los pobres los conlleva a una conformidad, quedando sin ningún valor lo que es la igualdad. El mayor bien de un Estado se reduce a la libertad y a la igualdad. Una no se entiende sin la otra. Lo que hace la constitución de un Estado verdaderamente sólida y duradera es que la convivencia sea totalmente observada. Lo que quiero decir con esto es que, para el bienestar de un Estado duradero, esta debe estar ligada a la libertad y a la igualdad para hacer más factible la constitución de sus sistemas legislativos. El poder viene de la voluntad general de los ciudadanos, y el Estado debe actuar para el fin común de todos, porque el pueblo a través del voto delegó su derecho. Cuando el Estado no cumple, el pueblo debe retirar el apoyo. Cuando el soberano entrega las funciones de su gobierno a todo un pueblo, a esto se le denomina democracia. Si el número de ciudadanos es mayor al del magistrado, se le denomina aristocracia. Si el poder está dirigido por un solo representante, se le llama monarquía.
Muy buenas a todos, soy Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, y hoy estamos reunidos para hablar temas concernientes a nuestros países hermanos de América. Y nos acompañan con nosotros Raúl Castro por Cuba, Nicolás Maduro por Venezuela, Dilma Rousseff por Brasil y Barack Obama por Estados Unidos. Nuestro tema a tratar de hoy en la 7ª Cumbre de las Américas es sobre la sociedad, donde cada presidente va a hablar sobre la sociedad actual de su país. Y nuestro primer presidente en hablar sería Dilma Rousseff de Brasil. Bueno, la situación de mi país actualmente, hemos salido de la clase baja a una clase media en un 40%. Esto lo hemos logrado con la política que hemos aplicado actualmente. Y es por ello que le exhorto a cada uno de mis países vecinos a poner en práctica esta situación, especialmente al presidente Raúl Castro y Nicolás Maduro. En los Estados Unidos tenemos un gran problema en el ámbito de las drogas and the problem of la sociedad. Aunque seamos la potencia más grande del mundo, poseemos grandes problemas en el ámbito de las drogas y la sociedad. Y yo pido por mi parte una alianza entre los países de todo el continente americano para formar una lucha para acabar contra el negocio de las drogas ilícito a lo largo del continente. Se ha dicho que en mi país existe mucha pobreza, estamos pasando por una falta de economía. Esto todo se debe al problema que tenemos con los Estados Unidos. Él quiere derrocarme a mí, pero no va a poder, porque Venezuela es Venezuela. ¿Qué es lo que le pasa a los Estados Unidos? Me han hablado de algunos infiltrados que están viniendo hacia Venezuela para derrocarme a mí. Toda la culpa es de los Estados Unidos. En todos los países de Latinoamérica intervenió Estados Unidos. Podemos mencionar Panamá. Hicieron una gran batalla por solo venir a buscar un hombre. Y a ver, podemos mencionar mucho de todos los países de Latinoamérica donde ha intervenido Estados Unidos. Gracias. Yo quisiera dar gracias al presidente Varela por permitirme estar en esta cumbre, ya que me han excluido de ya 6 cumbres anteriores. Y quisiera plantear que me gustaría restablecer las relaciones con Estados Unidos, con el presidente Barack Obama, que pienso que es una persona respetuosa, muy inteligente, y yo no culpo a los antecesores de él, ya que la mayoría de ellos tuvo problemas con nosotros, los cubanos. Pienso que mi país tiene un problema ahorita mismo muy grande y con ayuda de esta alianza pienso que podemos salir adelante y resolver los problemas de Cuba y Estados Unidos juntos. Gracias. Los pueblos no logran encontrar sus principios de libertad, ya que el Estado público consume, pero los hombres trabajan para la subsistencia del Estado. También depende de la productividad de sus tierras de acuerdo a la democracia. Se cree como el medio menos dañado que pueda perjudicar a un pueblo, porque al contrario, le da validez a sus derechos. Cuando el cuerpo magistrado se haya compuesto por uno o más miembros, la soberanía es mayor en cuanto más grande sea el pueblo cuando hay una fuerza compuesta por personas. Le queda menos al gobierno para obrar sobre el pueblo. En una legislación perfecta, la voluntad individual, o en particular, pasa a ser nula y a que reine el sentido de soberanía dominante. De acuerdo al orden natural, si estas voluntades están unidas, existe más actividad. Quien ejecuta la ley es quien la hace constituyendo al poder legislativo con el poder ejecutivo. No es buena la idea anterior, porque se puede imponer intereses particulares para los públicos. El pueblo debe armarse de valor constante para luchar por sus objetivos.
Los pueblos no logran encontrar sus principios de libertad, ya que el Estado público consume, pero los hombres trabajan para la subsistencia del Estado. También depende de la productividad que dé sus tierras de acuerdo a la democracia. Se cree como el medio menos dañado, que puede perjudicarle a un pueblo porque al contrario le da validez a sus derechos. El contrato social es la base fundamental que rige al gobierno y también al pueblo, porque hay un común acuerdo de ambos lados. En él encontramos valores irrevocables e intransferibles. Hay acuerdos de justicia de la ley para el pueblo y el Estado. En los capítulos de los 4 libros nos damos cuenta de la importancia de este pacto social que al no cumplirlos convertirían a esta sociedad en una sociedad llena de conflictos. Valoración personal. En la actualidad, se mira este contrato social como base, pero a veces se es violado por el ciudadano, que se niega a obedecer órdenes del gobierno o al contrario, desde el gobierno. Con un mal manejo hace que el pueblo tenga ideas contrarias y hayan desacuerdos entre pueblos, pero como está escrito en él, es difícil luchar un Estado contra otro sin tener que involucrar a sus hombres y que además estos no trabajen ni produzcan. Es absurdo creerlo porque la producción está basada en la forma como se maneje la sociedad de consumo.